Bienvenidos a Audio Mentors. Si eres un amante de la literatura y te fascinan los relatos profundos y llenos de reflexión, estás en el lugar adecuado. Hoy te traemos una obra fascinante y llena de suspense, escrita por el autor ruso Leonid Andreyev, Dai Sirae. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo audiolibro que traemos para ti. Esta obra es un verdadero viaje a las entrañas del alma humana, explorando temas como el destino, el sufrimiento y la angustia frente a la inminente condena. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, te invitamos a sumergirte en este relato apocalíptico donde el protagonista se enfrenta a las fuerzas de la desesperación y el juicio final. Sin más preámbulos, acompáñanos a descubrir la historia de Dai Sirae. Capítulo 1. El juicio inminente. El día había llegado, pero no era como cualquier otro. La ciudad, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora se encontraba desmoronada, envuelta en un manto de sombras que se extendían como una niebla espesa, ahogando todo rastro de luz. Las calles, normalmente bulliciosas, ahora estaban vacías, desiertas, como si la humanidad misma se hubiera retirado de este mundo sin dejar rastro. Él caminaba por esas mismas calles, con pasos lentos, pero firmes, como si algo lo impulsara, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente en su ser. Cada paso lo acercaba más al final, y aunque no sabía con certeza qué le aguardaba, algo en su pecho le decía que no podía escapar. El sol, ya en su ocaso, teñía el cielo de un rojo ominoso, como si el mismo firmamento estuviera siendo consumido por las llamas del juicio. Sus ojos miraban al horizonte, donde las nubes se aglutinaban, formando figuras extrañas que parecían observarlo, que parecían juzgarlo. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Algo había cambiado. El aire se sentía más denso, más pesado, y el silencio que lo rodeaba era tan profundo que parecía que el mundo entero contenía la respiración. En su mente, las palabras del antiguo himno resonaron con fuerza. Dai Sirae, Dai Silla. El día de la ira, el día de la cólera. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo, como si ese mismo día estuviera a punto de cumplirse, como si la historia del fin de los tiempos estuviera por desatarse en ese mismo instante. Su mente, nublada por el miedo y la confusión, no podía evitar preguntarse, ¿era esto el principio de su condena? ¿O simplemente el preludio de algo mucho peor? El juicio, ese que había temido toda su vida, finalmente había llegado, y no había escapatoria. En su corazón, las dudas comenzaban a aflorar, pero también la sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento era insignificante comparado con lo que se avecinaba. Las preguntas se acumulaban sin respuesta. ¿Qué haría ahora? ¿Qué había hecho mal en su vida para que el fin del mundo, el juicio final, llegara hasta su puerta? A lo lejos, la figura de una iglesia abandonada se perfilaba contra el cielo gris. Algo lo atraía hacia ella, como si el destino lo estuviera conduciendo hacia ese lugar olvidado por todos. ¿Era acaso allí donde todo terminaría? ¿Era esa iglesia el escenario del juicio que se avecinaba? Se apresuró a caminar hacia allí, sus pasos resonando sobre el pavimento roto, su respiración agitada. Cada vez estaba más cerca. Pero a medida que se acercaba, una sensación extraña lo invadió, como si la iglesia no fuera un lugar de refugio, sino una prisión. Y sin embargo, algo lo empujaba, algo lo llamaba hacia adentro. Y mientras se acercaba a las puertas de la iglesia, con el sol desvaneciéndose detrás de él, no podía evitar preguntarse si el juicio final no era solo una cuestión de destino, sino también de elección. Este desarrollo para el primer capítulo establece la atmósfera apocalíptica de la novela, planteando las primeras preguntas y temores del protagonista, mientras lo introduce en el escenario de su juicio inminente. Capítulo 2. La visión del abismo. Mientras caminaba hacia la iglesia, el aire a su alrededor parecía volverse más espeso. Cada respiración le resultaba más difícil, como si el peso de lo que estaba por suceder se apoderara de él, cargando su pecho con una opresión que no podía evitar. A medida que avanzaba, la sensación de que no estaba solo se intensificaba. Era como si algo invisible lo estuviera observando, acechando desde las sombras. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y sin previo aviso, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La iglesia, las calles, todo comenzó a desmoronarse, como si fuera una ilusión. El suelo desapareció bajo sus pies, y por un momento, creyó que caía al vacío. Pero no cayó.
Una sensación extraña lo envolvía, una sensación de estar suspendido en el aire, flotando entre la nada y todo al mismo tiempo. A lo lejos, una luz cegadora brillaba, pero al mismo tiempo, no podía ver nada con claridad. Su mente se encontraba atrapada en una neblina espesa que distorsionaba el tiempo y el espacio, como si no estuviera en este mundo, sino en otro, más allá de la comprensión humana. Entonces, en medio de esa oscuridad, comenzó a escuchar un murmullo. Primero suave, casi inaudible, pero luego más fuerte, hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Era como un torrente de voces, de gritos y susurros, todos hablando al mismo tiempo, todos pidiendo algo. No podía entender lo que decían, pero las palabras le llegaban con una sensación de desesperación y sufrimiento, como si estuvieran llamando por ayuda, pero también maldiciendo el destino que los había llevado allí. De repente, una imagen comenzó a formarse ante él. Un abismo profundo y negro se extendía ante sus ojos, un vacío insondable que parecía devorar toda luz, toda esperanza. Era un abismo sin fin, tan vasto y tan aterrador que no podía comprender su magnitud. Y en ese abismo, podía ver figuras moviéndose, arrastrándose, sumidas en la oscuridad. Eran seres humanos, pero no eran como él. No eran como los seres que conocía. Sus cuerpos se retorcían y se estiraban de maneras que no podían ser naturales, como si el dolor mismo los hubiera deformado y moldeado en algo irreconocible. Estaban atrapados en ese abismo, condenados a una existencia sin fin. Las voces se hicieron más intensas, más desesperadas. Ya no podía distinguirlas, solo el eco retumbante de su sufrimiento. Pero entre esos gritos, pudo identificar algo que lo aterrorizó profundamente, su propio nombre. El murmullo se convirtió en una llamada directa, como si una de esas voces lo estuviera reclamando, como si su alma fuera parte de ese tormento eterno. Intentó retroceder, alejarse de la visión, pero algo lo retenía. No podía moverse. Estaba atrapado en esa pesadilla, incapaz de escapar. El abismo lo atraía con una fuerza que no podía resistir. Su mente, luchando por comprender lo que veía, no podía encontrar una salida. Todo lo que conocía, todo lo que había sido, parecía desmoronarse ante esa visión. Y entonces, en el centro de ese abismo, vio una figura. Una figura humana, o al menos, lo que parecía ser humana. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si la angustia y el sufrimiento lo hubieran marcado de manera indeleble. Sus ojos, vacíos, lo miraban fijamente, pero al mismo tiempo, no parecía verlo. Estaba perdido en su propio dolor, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Y, sin embargo, había algo en esa mirada, algo que lo conectaba con él. El hombre habló, pero sus palabras eran incomprensibles. Eran como un susurro, una vibración en el aire, que no lograba entender. Sin embargo, algo en su tono lo hizo temblar. Era como si estuviera diciendo algo importante, algo que él debía escuchar, pero no podía captar. Una sensación de impotencia lo envolvía, como si algo fundamental estuviera a punto de revelarse, pero se deslizara entre sus dedos. Con un esfuerzo sobrehumano, trató de apartar la mirada de esa figura, pero fue en vano. Los ojos del hombre lo mantenían cautivo. En su mente, las palabras que había escuchado antes empezaron a cobrar sentido, no porque las entendiera, sino porque le provocaban una sensación familiar. Dais irae, dais illa, resonaban nuevamente, más fuertes, más cercanas. El día de la ira, el día del juicio, el día de la cólera. ¿Era esto lo que le esperaba? ¿Era este el destino de todos los hombres, el final de los días? En ese momento, el abismo comenzó a cerrarse. La figura desapareció, y las voces comenzaron a desvanecerse lentamente, pero la sensación de miedo y desesperación permaneció. El suelo bajo sus pies volvió a estabilizarse, y con ello, el mundo que conocía comenzó a reconstruirse. Sin embargo, algo había cambiado. El hombre ya no sentía que caminaba en la misma tierra que antes. Algo en su ser se había quebrado, algo que ya no podía ignorar. La visión del abismo se había quedado grabada en su mente, como una marca indeleble, y ahora, al mirar a su alrededor, sentía que el fin no solo era inminente, sino que ya había comenzado. El juicio ya estaba en marcha, y no había vuelta atrás. La sensación de estar atrapado en un destino que no podía controlar se apoderó de él, y con cada paso que daba hacia la iglesia, se dio cuenta de que no podía escapar de lo que le esperaba.
Algo, o alguien, lo estaba observando. El juicio no era solo un concepto abstracto, sino una presencia tangible, inminente, lista para reclamarlo. Este capítulo más largo profundiza en la visión del abismo que el protagonista experimenta. La atmósfera se llena de tensión, con una sensación de atrapamiento y desesperación mientras el hombre presencia una realidad más allá de la comprensión humana. La referencia al día de la ira y la inquietante aparición de la figura humana sirven para intensificar la sensación de que el juicio final está más cerca que nunca. Capítulo 3. El peso del pecado. Despertó, pero no fue un despertar real. Lo que sentía en su interior no era el alivio del sueño roto, sino el peso insoportable de la realidad. El mundo a su alrededor parecía estar intacto, pero él ya no podía verlo con los mismos ojos. El horizonte, antaño claro y lleno de promesas, ahora era borroso, como si todo estuviera cubierto por una capa densa de niebla que lo mantenía alejado de lo esencial. Su cuerpo, aunque allí, parecía distante, ajeno, como si fuera solo un recipiente vacío que ya no tenía propósito. La visión del abismo seguía rondando su mente. Esa figura, esos ojos vacíos, las voces que lo llamaban, aún resonaban en su conciencia, martillando cada pensamiento con una insistencia insostenible. No podía dejar de pensar en ese lugar, en esa oscuridad que lo consumía sin piedad. Pero más allá de la sensación de terror, algo más se había instalado en él, algo mucho más profundo, la culpa. El peso de la culpa le caía como una losa sobre el pecho. Y no era una culpa vaga, ni un sentimiento impreciso de arrepentimiento. No. Era una culpa concreta, palpable, que le aplastaba el alma, que le hacía sentir que no merecía otro respiro. Cada error, cada mentira, cada pequeña transgresión de su vida pasada, surgía ahora ante él con una claridad dolorosa. No había escapatoria de esos recuerdos. Parecían aferrarse a él, como garras invisibles que lo mantenían prisionero. Se recordó a sí mismo como un joven lleno de ambición y sueños, con el futuro a sus pies. Pero lo que había hecho con ese futuro, con esas oportunidades, eso era lo que ahora lo atormentaba. No había usado su tiempo bien. Había herido a aquellos que lo amaban, había traicionado la confianza de amigos, y lo peor, había vivido en la indiferencia, como si las acciones de los demás no tuvieran peso sobre él. Ese vacío emocional que había cultivado a lo largo de los años, esa distancia que mantenía con el mundo y con las personas, ahora se le volvía en su contra. Sentía que todo lo que había hecho, cada elección que tomó con egoísmo y sin pensar en las consecuencias, ahora estaba regresando a cobrar su precio. A medida que caminaba, las calles parecían deformarse ante su vista. Las sombras de las casas y los edificios se alargaban de forma extraña, como si las propias estructuras estuvieran condenadas a una caída inevitable. Y con cada paso, el eco de sus pensamientos se hacía más fuerte. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no actuaste de manera diferente? Las voces del abismo no solo hablaban de la condena, sino de su propio juicio personal, como si él fuera el responsable de ese caos que lo rodeaba, como si todo lo que había hecho, por insignificante que fuera, lo hubiese llevado hasta este punto. La mujer que había visto en la visión anterior lo seguía acechando en su mente. No era una figura amable and I una figura de consuelo. No podía recordar con exactitud su rostro, pero sentía que ella sabía algo que él no sabía. En su mirada había una severidad que no podía entender, una mirada de desaprobación, de juicio. Y a pesar de no comprender por qué, la presencia de esa mujer lo aterraba más que cualquier otra cosa. En sus ojos, él era culpable, incluso antes de que pudiera comprenderlo completamente. En su mente, las palabras de la figura en el abismo resonaron nuevamente, como un eco distante: el juicio es inexorable. No hay escape. El hombre se detuvo en medio de la calle, un temblor recorriéndole el cuerpo. ¿Era esto lo que lo aguardaba? ¿Había algo peor que la culpa misma, algo más allá de la muerte, más allá de lo físico? Algo que pudiese trascender la carne, que pudiese vivir en su conciencia para siempre. De repente, una visión de su propio rostro en el espejo apareció en su mente. Pero no era el rostro que había conocido siempre, el rostro marcado por el tiempo y la experiencia. No. Era un rostro de un hombre vacío, desencajado, marcado por la desesperación, como si la culpa misma se hubiera dibujado en su piel. Los ojos, oscuros y penetrantes, lo miraban fijamente, acusatoriamente. Eran sus propios ojos, pero no podía reconocer al hombre que veía. Se sintió extraño, ajeno a sí mismo,
como si su propia identidad se estuviera desmoronando en ese preciso momento. Alzó la vista y vio una puerta. Una puerta que no recordaba haber visto antes. En la entrada de un edificio, que parecía una vieja casa abandonada, una puerta se mantenía entreabierta, como si lo invitara a entrar. Algo en ella lo llamaba, pero no quería ir. Sabía que esa puerta representaba un paso más hacia su condena, hacia algo que no estaba dispuesto a enfrentar. Sin embargo, la curiosidad, la necesidad de comprender por qué todo lo que había hecho lo había llevado hasta ese instante, lo impulsaba a acercarse. La mano temblorosa de él se extendió hacia la puerta, pero antes de que pudiera tocarla, una ráfaga de viento helado lo detuvo. Un frío profundo, como si algo invisible le susurrara al oído, le dijo: «No entres. El juicio está a punto de comenzar». Su corazón latía frenéticamente. Algo dentro de él, una pequeña chispa de lo que alguna vez fue esperanza, intentó resistir. Pero la voz de su conciencia era más fuerte, más insidiosa. Cada error que había cometido lo alcanzaba de nuevo, y el peso del pecado era ahora una carga que no podía ni debía ignorar. Finalmente, se dio la vuelta, dejando la puerta atrás, pero su decisión no era una liberación, sino un reconocimiento de lo inevitable. No podía escapar de sí mismo. No podía escapar de lo que había hecho. La culpa lo seguiría, igual que las sombras que lo rodeaban, hasta el final. Este capítulo profundiza en la lucha interna del protagonista, quien enfrenta el peso de sus decisiones pasadas y la culpa que lo consume. La sensación de estar atrapado en su propia conciencia, de no poder escapar de lo que ha hecho, refuerza el tema central de la obra, el juicio, tanto externo como interno. Capítulo 4. La mirada del juez. El aire se había vuelto insoportablemente pesado. Cada respiración parecía arrancarle más energía, y el cielo, ahora oscurecido por nubes densas y amenazantes, parecía presionar sobre él, como si el universo entero estuviera observando, esperando, juzgando. La sensación de ser el centro de todo, de estar en el ojo de una tormenta imparable, lo consumía. Caminaba sin rumbo fijo, arrastrando los pies sobre el pavimento que, aunque firme bajo su peso, parecía desmoronarse a cada paso, como si la realidad misma se estuviera disolviendo alrededor suyo. A lo lejos, vio lo que parecía un edificio grande, imponente, una construcción que se erguía sobre el horizonte con una majestuosidad perturbadora. No era una iglesia, ni un templo, no parecía un lugar de refugio, sino más bien una fortaleza, un tribunal. Se acercó lentamente, como si algo lo atrajera hacia ese lugar, como si su voluntad estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. La puerta de entrada estaba abierta, y al cruzar el umbral, sintió una presencia abrumadora, una que no podía comprender completamente, pero que lo paralizaba hasta lo más profundo de su ser. Dentro, la oscuridad era casi total, y el aire estaba viciado, impregnado con el polvo de siglos pasados. Solo una luz tenue, distante, provenía de una pequeña abertura en lo alto de la sala, creando sombras que danzaban erráticamente en las paredes. Pero lo que lo atrapó no fue la oscuridad ni la penumbra, sino una figura que se encontraba en el centro del salón, el juez. El juez era una figura imponente, su silueta apenas visible en la negrura del espacio. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que penetraba cualquier sombra. No eran ojos humanos, no eran ojos que pertenecieran a alguien de este mundo. Eran dos abismos en sí mismos, dos pozos profundos que reflejaban no solo la desesperación del hombre, sino la suya propia. El juez lo observaba con una calma inquietante, como si lo estuviera esperando. La sensación de ser examinado por esos ojos era insoportable. De inmediato, una presión indescriptible se apoderó de su pecho, como si todas sus decisiones, todos sus pecados, todo lo que había hecho a lo largo de su vida, estuviera siendo desplegado ante ese ser. El juez no dijo nada, pero su mirada era suficiente para que el hombre comprendiera lo que estaba sucediendo. No necesitaba palabras. El juicio no se daba a través de discursos o declaraciones. Todo se entendía a través de esa mirada que lo atravesaba como una espada afilada. Sintió que sus recuerdos más oscuros, esos momentos que había intentado enterrar en las profundidades de su conciencia, ahora salían a la luz. Cada mentira que había dicho, cada traición que había cometido, cada acción egoísta que había tomado, todo estaba allí, frente a él, expuesto en la fría mirada del juez. El tiempo parecía desmoronarse mientras los recuerdos pasaban ante sus ojos como una película en marcha acelerada, y cada imagen, cada escena,
lo golpeaba como una oleada de dolor. ¿Creíste que podrías escapar? La voz del juez resonó en su mente, aunque no había pronunciado palabra alguna. No era una voz que provenga de la boca de un ser, sino una voz que emanaba del espacio mismo, una voz que parecía ser parte del aire, de la esencia de la existencia. Era la voz de la justicia misma, la voz de la verdad absoluta. El hombre no pudo evitar temblar. Un sudor frío recorrió su frente mientras trataba de comprender lo que sucedía. ¿Era esto el fin? ¿Era esta la condena que lo aguardaba? Pero, mientras el terror lo embargaba, también sentía algo más, algo que no podía negar. No era solo miedo lo que le provocaba la mirada del juez, sino también una extraña sensación de comprensión, como si esa mirada no fuera solo una amenaza, sino también una revelación. La figura del juez comenzó a tomar forma lentamente, como si el aire y la luz alrededor de él se distorsionaran a medida que se acercaba. Ahora podía ver su rostro, o lo que podría considerarse un rostro. No era humano, pero había una claridad de propósito en su semblante que lo hacía aún más aterrador. Era un ser que no juzgaba desde la emoción, desde la empatía humana. No. Era un ser que juzgaba sin compasión, sin piedad, sin importar la historia del hombre que tenía frente a él. Tu vida, tus decisiones. No hay más excusas, la voz retumbó nuevamente. Pero, esta vez, el hombre no pudo evitar hablar. Pero yo me arrepiento. Yo he cambiado. He visto mi culpa. He visto lo que he hecho, gritó, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. El juez permaneció en silencio, observándolo en todo momento. La condena, al igual que el juicio, no se basaba en palabras. El arrepentimiento no era suficiente. El simple hecho de reconocerse culpable no lo liberaba de la verdad absoluta que ese ser representaba. Los arrepentimientos y las lágrimas eran solo reflejos de lo inevitable. El hombre había tenido tiempo, oportunidades, pero había fracasado una y otra vez. El arrepentimiento no es redención, dijo el juez finalmente, y la frase fue suficiente para destrozar la última chispa de esperanza que quedaba en el hombre. Lo que está hecho, está hecho. El juicio no puede revertir el pasado. Con esas palabras, el hombre sintió que todo su ser comenzaba a desmoronarse. La culpa, el miedo, y la revelación de su fracaso personal lo consumieron por completo. ¿Había alguna forma de escapar de esto? ¿Había alguna salvación? Mientras miraba al juez, sintió una inmensa soledad, una desesperanza que lo invadió con tal fuerza que pensó que nunca podría volver a encontrar paz. Es demasiado tarde, dijo el juez, como una sentencia definitiva, y al decirlo, la oscuridad que rodeaba la sala se cerró sobre él, abrazándolo en su frío e implacable abrazo. Este capítulo se centra en el encuentro con la figura del juez, quien no solo representa el juicio final, sino también la confrontación con la verdad y la justicia inexorable. La escena está cargada de tensión y desesperación, mientras el protagonista se enfrenta a la mirada impasible de la justicia, que no da cabida a excusas ni arrepentimientos. La atmósfera sombría y el peso del juicio final son palpables. Capítulo 5. El eco de la condena. El silencio que siguió a las palabras del juez fue más penetrante que cualquier sonido. Era un vacío absoluto, una quietud que parecía absorber cada pensamiento, cada respiración. El hombre, atrapado en esa sala sombría, no podía dejar de preguntarse si realmente estaba soñando o si lo que estaba viviendo era una pesadilla que no terminaría jamás. El peso de la condena caía sobre él con tal fuerza que apenas podía mantenerse en pie. La presencia del juez, inquebrantable e implacable, lo rodeaba, envolviéndolo en un aire pesado que lo hacía sentir aún más pequeño, más insignificante. El juez no se movió. Sus ojos, fríos e infinitos, lo seguían sin parpadear. Era como si no importara lo que él dijera o hiciera, el juicio ya estaba dictado, y nada podía cambiarlo. Las palabras del juez resonaban en su mente, repitiéndose una y otra vez: el arrepentimiento no es redención. Esas palabras le clavaban como cuchillos, cada repetición hundiéndose más en su alma, recordándole que su arrepentimiento, tan genuino como era, no significaba nada en ese espacio donde la justicia era absoluta, donde no había espacio para la misericordia. El tiempo parecía haberse detenido, pero su mente no dejaba de trabajar, de buscar alguna salida, alguna forma de escapar de esa realidad que lo envolvía. Intentó recordar el momento exacto en el que todo había comenzado, el punto en el que su vida había tomado el rumbo que lo había llevado hasta aquí.
La visión del abismo seguía flotando en su mente, como un eco lejano que nunca se desvanecía por completo. Los gritos, las sombras, los seres distorsionados, todo se entrelazaba con las imágenes de su propia vida, con sus propios fracasos. No podía evitar ver cómo sus decisiones, sus actos, lo habían conducido de una manera inevitable hasta ese juicio. Las pequeñas elecciones de su vida, aquellas que en su momento parecían triviales, ahora se revelaban como los hilos que tejieron su destino. Cada mentira, cada traición, cada egoísmo, había sido una pieza del rompecabezas que lo había llevado directamente hacia el tribunal del juez. En un momento de desesperación, miró hacia la puerta por la que había entrado, con la esperanza de que todo fuera solo una ilusión, una prueba temporal, pero la puerta seguía allí, cerrada. No había forma de escapar. Sus pensamientos se volvieron más desordenados. Quizás había cometido errores, pero ¿no se merecía al menos una oportunidad para redimirse? Había sufrido, había llorado, había cambiado. ¿No era suficiente? La pregunta lo atormentaba. El juicio no parecía estar dispuesto a escuchar, pero en lo más profundo de su ser, sentía que debía existir una forma de arrepentirse realmente, de rectificar sus acciones. Fue entonces cuando las sombras de la sala comenzaron a moverse, como si algo estuviera cobrando vida en ese espacio oscuro. La figura del juez permanecía impasible, pero la atmósfera se volvía cada vez más densa, más opresiva. Algo, o alguien, lo estaba observando. De repente, las sombras se agruparon en el centro de la sala, tomando forma, como si de alguna manera le dieran una respuesta, una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Las sombras se entrelazaban, y una figura emergió de ellas, una silueta humana que parecía surgir de la misma oscuridad que lo rodeaba. La figura era un hombre, o al menos, parecía serlo. Su rostro estaba cubierto por una capa de sombras que lo hacía irreconocible, pero su presencia era inconfundible. Era como si el mismo vacío que se había formado en la sala ahora hubiera tomado forma humana. La figura avanzó hacia el hombre con pasos lentos, pero cada uno de ellos resonaba en su mente como un trueno. El hombre quería hablar, quería gritar, pero su garganta estaba cerrada, incapaz de emitir sonido alguno. Solo pudo observar mientras la figura se acercaba, con su presencia cada vez más opresiva. ¿Sabes lo que te espera?, dijo la figura, con una voz baja y resonante, como un susurro proveniente de lo más profundo de la oscuridad. Aunque sus palabras no eran del todo claras, algo en su tono hizo que el hombre se estremeciera. Había una malevolencia en ellas, como si la misma condena se estuviera materializando a través de esa voz. El hombre intentó mover sus labios, pero no logró emitir sonido alguno. Las palabras del juez y el eco de su condena seguían retumbando en su mente, como si él mismo estuviera atrapado dentro de un laberinto de pensamientos que no tenía forma de escapar. La figura humana, entonces, levantó una mano, y con un movimiento, hizo que el aire a su alrededor se comprimiera aún más. La sala parecía cerrarse sobre él, las paredes se acercaban y la oscuridad se volvía aún más densa, más impenetrable. Cada respiración le dolía. Sus pulmones se sentían como si estuvieran colapsando, como si el aire ya no fuera suficiente para sostener su vida. El juicio no es solo la consecuencia de tus actos, dijo la figura, esta vez con más claridad. El juicio es el peso de tu alma, el reflejo de todo lo que eres. Y lo que eres es la suma de tus decisiones, de tu ignorancia, de tu indiferencia. No hay escape. No hay salvación. Las palabras golpearon al hombre como una ráfaga de viento helado. Cada frase parecía arrancar parte de su ser, despojándolo de cualquier esperanza que quedaba en él. La condena no era solo la sumatoria de sus errores, sino la manifestación misma de su alma corrupta, una imagen distorsionada de lo que alguna vez fue. El hombre había tratado de evadir la responsabilidad, de excusarse en su sufrimiento y en sus arrepentimientos, pero ahora se daba cuenta de la verdad. El juicio no era solo una cuestión externa, sino un proceso interno, una batalla que se libraba dentro de su propio ser. La figura continuó, su voz más clara ahora. El arrepentimiento solo sirve cuando hay acción detrás de él. El arrepentimiento vacío es solo una ilusión, una manera de apaciguar la conciencia. Pero no puedes engañar al juicio. No puedes engañar a ti mismo. Una nueva ola de desesperación lo invadió. El hombre sintió que no había manera de escapar de sí mismo, de sus propios pensamientos, de sus propios errores. ¿Qué podía hacer ante algo tan absoluto, tan inexorable? ¿Había realmente cometido sus errores sin darse cuenta,
¿O había sido consciente de cada uno de ellos, y aún así eligió el camino equivocado? La condena que lo esperaba no era un castigo físico, no era un castigo que pudiera entender con los sentidos humanos. Era un castigo existencial, algo que desgarraba el alma misma. Mientras la figura desaparecía lentamente en la oscuridad, el hombre se dio cuenta de algo que lo horrorizó aún más. El verdadero juicio había comenzado en él mismo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La figura del juez no era más que un reflejo de su propia mente, de sus propios miedos y culpas. El juicio no se dictaba en ese lugar, sino en su interior, en cada rincón de su ser, en cada momento de su vida. Y mientras pensaba en todo esto, la sala, esa fortaleza sombría, parecía desvanecerse poco a poco, llevándose consigo la última chispa de esperanza que quedaba en él. Este capítulo profundiza en la experiencia interna del protagonista mientras enfrenta su propia condena, una condena que no se limita a lo físico o lo exterior, sino que es un proceso interno, un juicio personal que lo consume. Las figuras de sombras y el juez son reflejos de su propia culpabilidad, y en el proceso de enfrentarse a ellos, se da cuenta de que no hay escape de la verdad que reside en su alma. Capítulo 6. La hora final. El hombre no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la figura en sombra se desvaneció. El tiempo había dejado de tener sentido en ese lugar, donde la realidad parecía distorsionarse y fragmentarse, como un cristal roto reflejando infinitas posibilidades. Pero lo que sí sentía con total claridad era el peso de la condena que se había asentado sobre él, y la sensación de que algo monumental, algo definitivo, se aproximaba. Como si la eternidad misma estuviera aguardando el momento preciso para dar su veredicto. Los muros de la sala se comprimían a su alrededor, cada respiración que tomaba era un desafío, y la atmósfera, espesa como la niebla, lo rodeaba con un abrazo helado. Sentía la presión sobre su pecho, como si el aire estuviera siendo extraído de su cuerpo, y su mente no hacía más que dar vueltas en una espiral interminable, luchando por encontrar algo, alguna salida, alguna verdad que pudiera redimirlo. El juez estaba allí, pero su presencia no era física, sino más bien una sensación palpable en el aire, como un faro distante que iluminaba la oscuridad de su alma. El hombre ya no podía decir si estaba soñando, si estaba despierto o atrapado en una pesadilla sin fin. Solo podía sentir su piel fría, su corazón acelerado, y los ecos de las palabras del juez resonando dentro de él: no hay escape. No hay salvación. Entonces, una nueva voz, una que parecía provenir de las profundidades de su mente, comenzó a hablar. No era la misma figura en sombras, pero su tono era igualmente grave, igualmente condenatorio. Has llegado a este punto no porque hayas sido arrastrado, sino porque así lo elegiste. Cada paso que diste te condujo aquí. Y ahora, no hay más tiempo. La hora final ha llegado. El hombre trató de protestar, de defenderse, de gritar, pero su voz se ahogaba en su garganta. ¿Qué significaba eso? La hora final. ¿Era esto lo que siempre había temido? ¿El juicio definitivo, el fin de todo? La figura que hablaba desde su mente, o al menos así lo sentía, siguió con su sentencia, implacable: la justicia no tiene prisas, pero tampoco espera. Has jugado con las reglas del tiempo y la moral, has sido un espectador de tu propia vida, y ahora el momento ha llegado para que enfrentes las consecuencias. No hay misericordia aquí, ni arrepentimiento que pueda alterar el destino. El hombre, casi paralizado, apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. La hora final. ¿Era esto lo que realmente ocurriría? Se había perdido en el tiempo, pero ahora, al parecer, el reloj había tocado su última campanada. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar levemente, y la habitación pareció cambiar. Las sombras que lo rodeaban parecían volverse más densas, más líquidas, y se arrastraban hacia él como si tuvieran vida propia. La sensación de presión aumentó aún más, y el aire, que hasta ahora había estado denso, comenzó a sentirse frío, gélido, como si el lugar estuviera a punto de sumirse en un invierno eterno. Podía ver su propia respiración en forma de vapor, como si se estuviera congelando desde adentro hacia afuera. En ese momento, el juez volvió a hablar, y su voz, que antes había sido fría y distante, ahora parecía impregnada de una serenidad absoluta, como si estuviera más allá del alcance de cualquier emoción humana. El juicio no es venganza. No es castigo. Es equilibrio. La balanza de la existencia ha llegado a su punto final, y nada de lo que hagas podrá alterarlo. El hombre se desplomó de rodillas en el suelo, incapaz de sostenerse más. Su mente,
que antes había sido un torbellino de pensamientos y emociones, ahora parecía estar vacía. Había llegado al punto en el que ya no había más preguntas, solo una aceptación sombría de la inevitabilidad de su destino. No importaba lo que hubiera hecho, lo que hubiera sentido, lo que hubiera deseado, la hora final estaba aquí, y todo lo que había construido, todo lo que había vivido, ya no significaba nada. «Has sido juzgado», continuó el juez, «y no hay marcha atrás. La balanza está equilibrada. Tu vida, tus acciones, tus decisiones, todo ha sido pesado, y ahora no hay más lugar para el arrepentimiento ni la justificación». El hombre miró al frente, hacia la figura del juez, que, aunque invisible, lo observaba con una intensidad que iba más allá de cualquier entendimiento humano. La voz del juez no era dura, pero tenía el peso de la verdad absoluta. Cada palabra que pronunciaba sentenciaba su existencia, no con furia, sino con una calma insondable. Es tiempo de entender que no eres más que una parte en el vasto ciclo de la existencia. Lo que has hecho, lo que has sido, es solo una chispa en el fuego del tiempo, y como tal, debe apagarse. La hora final no es el fin de todo, solo el fin de tu participación en esta etapa. En ese instante, el hombre sintió algo extraño. No era alivio, pero tampoco sufrimiento. Era como si una parte de él estuviera disuelta, como si estuviera cayendo a través de un túnel infinito. No sentía miedo ni dolor, solo una sensación de vacío. Su cuerpo ya no parecía suyo. La oscuridad que lo rodeaba parecía tragárselo sin que pudiera hacer nada para resistirlo. «Deja ir tu existencia», dijo la voz nuevamente. «Acepta la hora final». Una luz cegadora apareció de repente, inundando la sala. En ese resplandor, el hombre ya no podía discernir nada. La luz lo envolvía, lo hacía sentir como si estuviera flotando, sin gravedad, sin forma, sin cuerpo. Era la sensación de disolverse, de ser absorbido por el universo mismo. El tiempo, que había dejado de existir en la sala, volvió a su curso. Pero ya no había espacio para él en esa corriente. La hora final había llegado, y con ella, el hombre entendió que ya no era necesario resistir más. En ese instante, sintió que algo dentro de él comenzaba a desvanecerse. Y en esa disolución, en esa aceptación final, la condena ya no era un peso, sino una liberación. El ciclo había terminado, y con él, el hombre desapareció, como una sombra que se deshace en la luz. Este capítulo explora la inevitabilidad del juicio y la aceptación de la condena final. El hombre, atrapado en su desesperación, finalmente se enfrenta a la verdadera naturaleza del juicio. No es un castigo físico, sino una transformación trascendental, un ciclo del cual no puede escapar. La hora final es el momento de la disolución, cuando lo que es humano se desvanece, y lo que queda es una parte más del todo universal. Capítulo 7. La desolación del ser. La luz cegadora comenzó a desvanecerse, pero en su lugar, no surgió la calma ni la paz que el hombre había esperado. En lugar de encontrar consuelo o comprensión, lo único que sentía era la desolación. No había cielo, ni tierra, ni ruido. Solo un vacío interminable. Las sombras de su mente, que antes habían estado tan presentes, se disolvían lentamente, pero con ellas desaparecían también los recuerdos de su existencia. ¿Había vivido realmente? ¿Había sido el mismo en algún momento? El hombre no sabía cómo contestar a esas preguntas, porque ya no estaba seguro de quién era. Todo lo que había conocido, todas las emociones que había experimentado, se desmoronaban ahora como un castillo de naipes. La sensación de identidad se desvanecía, dejando una nada absoluta, una oscuridad fría e indiferente que se extendía a lo largo y ancho de su ser. Ya no podía recordar si alguna vez había tenido una familia, amigos, o si había sentido alguna vez el calor del sol en su rostro. Las sensaciones, los momentos, parecían haber sido arrancados de su vida como si nunca hubieran existido. Se encontraba flotando en un espacio sin tiempo, sin lugar, sin principio ni fin. La ausencia de todo lo que lo definía era la única verdad que lo rodeaba. La condena ya no era una palabra, ni un concepto. Era un estado eterno, una condición que parecía no tener forma ni rostro, simplemente un abismo que lo absorbía, devoraba su conciencia poco a poco. En ese vacío, el hombre sintió una extraña y profunda soledad, una soledad infinita, como si estuviera aislado de toda existencia. En ese espacio no había nada más que él mismo, y aún así, se sentía como si ya no fuera una entidad con algún propósito.
Había dejado de ser algo para convertirse en nada. No podía recordar las veces que había reído, ni las veces que había llorado. Ya no podía reconocer su propio nombre. Su existencia se disolvía en el aire, llevándose consigo los vestigios de lo que alguna vez fue. Y en ese punto de completa pérdida, una voz, profunda y resonante, comenzó a hablar. No era la voz del juez, ni la de la figura sombría. Era una voz distinta, una que parecía surgir del mismo vacío que lo rodeaba, y que lo hacía sentir aún más pequeño. La desolación del ser es lo último que queda cuando la verdad absoluta es revelada, dijo la voz, llena de una tristeza infinita. Tu vida no fue un error, pero tu destino es el de todos los que buscan sentido en la nada. La condena no es el fin, sino la revelación de la vacuidad que define tu ser. El hombre, si es que aún podía considerarse a sí mismo como tal, sintió que sus pensamientos ya no pertenecían a una mente, sino a una corriente interminable. La voz resonaba en el fondo de su conciencia, como un eco que nunca se desvanecería, que lo seguiría incluso en su desaparición. Cada palabra calaba hondo, despojándolo aún más de cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre su existencia. ¿Te arrepientes?, continuó la voz, como si estuviera esperando una respuesta, como si la desolación fuera un reflejo de su propia incapacidad para encontrar sentido. ¿De qué sirve el arrepentimiento cuando ya no hay lugar para cambiar? El arrepentimiento es una ilusión humana, una construcción que da sentido a lo que no puede ser entendido. Pero aquí, en este vacío, ni el arrepentimiento tiene cabida. Solo queda la desolación, la aceptación de la nada que siempre fue tu verdadera naturaleza. El hombre intentó hablar, intentó recordar lo que alguna vez había significado la palabra vida. Pero no podía. No había recuerdos a los que aferrarse. No había voces en su mente que lo conectaran con un pasado, con algo que pudiera haber sido. La verdad del vacío era demasiado grande para ser comprendida. Y en ese momento, sintió que la conciencia misma de su ser comenzaba a desvanecerse, como un suspiro llevado por el viento. La verdad no se encuentra en la vida ni en la muerte, dijo la voz, como si fuera una verdad universal que trascendía todo. La verdad es la ausencia de todo lo que los humanos creen que define su ser. En la desolación, en el vacío, en la nada, encuentras lo que realmente eres. Y lo que eres no es más que una chispa en la oscuridad, una chispa que nunca fue capaz de iluminar nada. En el fondo de su mente, una imagen apareció, una imagen borrosa y fragmentada. Era el mismo, o al menos lo que una vez había sido. Pero ahora, al mirarse, veía que su forma se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera existido. El hombre ya no podía distinguir si era el que había cometido los errores de su vida, si era alguien más, o si, de hecho, alguna vez había existido en primer lugar. La figura de sí mismo desaparecía, disolviéndose en el vacío de su propia mente. En su lugar, lo único que quedaba era la consciencia del vacío. El vacío que lo rodeaba, lo absorbía, y lo convertía en parte de su infinito ciclo. No había condena que pudiera comprender, ni justicia que pudiera alcanzarlo. Solo quedaba la existencia de una nada que lo devoraba, hasta que ya no quedara nada más que el eco lejano de lo que alguna vez fue. La voz del vacío, que había hablado desde lo profundo de su ser, ya no se escuchaba más. En su lugar, todo era silencio. Y en ese silencio, el hombre finalmente comprendió lo que la desolación realmente era, la ausencia de todo. La ausencia de sí mismo. La ausencia de cualquier cosa que pudiera haber sido. Solo quedaba la verdad del vacío, una verdad eterna y que no podía ser comprendida ni interpretada, solo vivida. La desolación del ser, pensó, era no ser. Y en ese no ser, finalmente, se disolvió por completo. Este capítulo aborda la experiencia de la desolación interior, el vacío existencial en el que el protagonista se enfrenta a la revelación de que su vida y su existencia no eran más que una ilusión. La condena que había creído que enfrentaba no era un castigo físico, sino la experiencia de disolverse en la nada, en la falta de sentido, en la ausencia total. Capítulo 8. El renacer en la penumbra. El hombre despertó, o al menos eso creyó. La nada que lo había rodeado ya no estaba allí, pero el vacío persistía en su interior, como una sombra que lo seguía a cada paso. No sabía si estaba de pie, acostado o flotando, pero sentía que había vuelto a un lugar, a un estado que era, en muchos aspectos, igual al anterior, la misma desolación, la misma penumbra. Sin embargo, algo había cambiado. Algo sutil,
casi imperceptible, pero que aún lo inquietaba. Por primera vez desde su condena, el hombre comenzó a percibir una tenue luz, débil y difusa, que se filtraba desde algún punto indeterminado en el horizonte de su conciencia. Era una luz tenue, borrosa, como la de una estrella lejana que, aunque pequeña y frágil, ofrecía la promesa de algo más allá de la oscuridad. No era una luz radiante ni brillante, sino una luz que parecía estar envuelta en misterio, como una promesa de un renacer que se encontraba más allá del alcance de su comprensión. En este lugar sin forma, ni espacio, ni tiempo, la sensación que lo invadía era ambigua. Ya no sentía que estuviera atrapado en la oscuridad absoluta. Había algo más, algo que lo empujaba a seguir, a explorar esta nueva dimensión de su existencia. No sabía si era un deseo o una necesidad, pero había una parte de él que anhelaba alcanzar esa luz, como si fuera el único camino hacia algo que aún no comprendía. Al principio, sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo no perteneciera al mismo lugar en el que se encontraba. Cada paso que daba parecía desvanecerse antes de que lo completara, como si el suelo bajo sus pies no fuera más que una ilusión pasajera. Sin embargo, con el tiempo, algo dentro de él comenzó a ajustarse. La sensación de no ser, de desaparecer por completo, fue reemplazada por una tenue sensación de estar. ¿Era un renacer, una nueva forma de existencia? ¿O simplemente una transición, un cambio que lo acercaba a un destino aún incierto? No podía responder a esa pregunta. De hecho, no sabía si deseaba saberlo. Había perdido toda referencia de lo que había sido antes, y ahora, solo existía la experiencia presente. El caminar a través de la penumbra, hacia una luz que lo llamaba, pero que aún no lograba alcanzar. La penumbra que lo rodeaba no era completamente oscura, sino que parecía estar llena de una quietud expectante, como si algo estuviera aguardando su llegada, como si un destino aún no revelado lo estuviera observando en silencio. El hombre intentó mover sus manos, pero sus dedos no parecían tener forma, se diluían en el aire, como si la sustancia misma de su ser fuera poco más que un suspiro. Aún así, avanzaba. En algún lugar profundo de su interior, algo le impulsaba a seguir. Entonces, por primera vez desde su caída, escuchó una voz. La voz no era la del juez, ni la de la figura sombría que lo había acompañado en sus momentos más oscuros. Esta voz era suave, pero poderosa, y sonaba como un eco que reverberaba en las paredes de su alma. ¿Quién eres?, preguntó la voz, pero no con juicio ni condena. Era más bien una invitación a mirar dentro de sí mismo. El hombre intentó responder, pero no sabía qué decir. Había olvidado su nombre, había olvidado su identidad, había olvidado incluso el significado de las palabras. Sin embargo, la voz no lo presionó, sino que permaneció en el aire, flotando suavemente alrededor de él, como si esperara a que lo entendiera por sí mismo. ¿Quién eres?, repitió la voz, con la misma calma infinita, pero ahora parecía que había algo diferente en el tono. No era una pregunta dirigida al hombre, sino algo más profundo dentro de él. Algo que había estado oculto, olvidado, en su interior. Finalmente, el hombre dejó que la pregunta se asentara en su corazón. No podía comprenderla de manera lógica, pero algo dentro de él resonó con ella, algo que lo hizo mirar más allá de la oscuridad y la penumbra. No era simplemente la búsqueda de una respuesta, sino la revelación de que su ser, aunque roto y fragmentado, seguía teniendo una presencia, una esencia que no podía desaparecer completamente. Un haz de luz, ahora más brillante que antes, emergió del horizonte de su mente, iluminando lentamente los rincones de su ser. Ya no era la tenue y difusa luz que había visto antes, sino una luz más nítida, más clara, como si todo lo que había sido opaco se estuviera despejando. En esa luz, comenzaron a surgir figuras, pero no eran figuras físicas. Eran imágenes, visiones de lo que había sido, de lo que había vivido. Recuerdos fragmentados, recuerdos rotos, que se unían poco a poco. «Soy», murmuró el hombre, al principio en voz baja, como si le costara recordar cómo hablar, pero luego con mayor firmeza. «Soy lo que ha quedado después del vacío. Soy la chispa que queda en la oscuridad. Soy el eco de lo que alguna vez fue, pero que aún persiste». En ese momento, comprendió que su ser no se había disuelto por completo. Había algo en el que persistía, algo que no podía ser destruido por el vacío ni por la desolación. Había una chispa, una esencia, un principio que no podía desaparecer. Y aunque la desolación lo había llevado al límite, no lo había aniquilado. Había renacido en la penumbra,
no en la luz brillante de una redención inmediata, sino en una luz suave, discreta, que lo guiaba hacia una nueva forma de ser. La voz, al oír su declaración, pareció sonreír en la distancia. Entonces sigue siendo, dijo, y en su tono había una paz inexplicable, como si finalmente el hombre hubiera encontrado algo vital en su existencia, algo que no había sido destruido por la condena ni por la oscuridad. Sigue siendo, porque en el renacer, lo perdido se transforma, pero no se pierde. Y en ese momento, el hombre entendió que había algo más allá de la desolación, algo más allá de la condena y del vacío. Había algo dentro de él que nunca podría ser extinguido, la capacidad de renacer, de aprender, de redescubrirse. Aunque la penumbra lo rodeaba, no era un lugar de muerte, sino un lugar de transformación. La luz que lo guiaba aún estaba lejos, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió dispuesto a caminar hacia ella. Este capítulo explora el momento en que el hombre comienza a comprender que, a pesar de la condena, la desolación y el vacío, existe una chispa de luz dentro de él que no puede ser extinguida. El renacimiento no es un regreso a la vida que conocía, sino una transformación profunda en un nuevo entendimiento de su ser. Capítulo 9. La revelación de lo infinito. El hombre continuaba caminando por la penumbra, ahora con una determinación que no sentía antes. La luz a la que se acercaba parecía alejarse y acercarse, como si el destino mismo jugara con él, como si la verdad que buscaba no pudiera ser alcanzada de manera sencilla. Sin embargo, su corazón, que parecía ya tan fragmentado, comenzaba a latir con una fuerza renovada, impulsado por una sensación que nunca había conocido, la comprensión de que todo lo que había vivido hasta ese momento formaba parte de algo mucho más grande, mucho más vasto de lo que jamás habría podido imaginar. A medida que avanzaba, el ambiente comenzó a transformarse. La penumbra que lo rodeaba se disolvió en una bruma luminosa que, aunque difusa, comenzaba a tomar forma. Ya no era la oscuridad absoluta de antes, sino una luz que parecía bailar con él, abrazando su existencia sin aplastarla. La atmósfera se volvía más cálida, más acogedora, como si la luz misma lo reconociera, como si la existencia lo llamara para ser parte de algo más grande. La voz que lo había acompañado, que ya no sonaba distante, sino cercana, resonó de nuevo en su interior. «Estás acercándote al corazón del universo», dijo la voz con una serenidad absoluta. «Pero para entender lo que está por revelarse, debes abandonar por completo lo que crees que sabes». El hombre frunció el ceño, como si la advertencia le tocara una fibra profunda. ¿Qué quería decir la voz con lo que crees que sabes? ¿Había algo que aún no comprendía? El hombre había sentido que ya había tocado los límites de la verdad, que había entendido lo esencial de su existencia, la desolación, la transformación, el renacer. Pero ahora, ante las palabras de la voz, sentía que había más. Mucho más. Lo que sabes es limitado, continuó la voz, suave pero cargada de un poder insondable. El universo no tiene forma, ni tiempo, ni principios que puedas concebir con tu mente. Lo que estás a punto de descubrir está más allá de tu comprensión, más allá de tu humanidad. El infinito no es un lugar, ni un concepto, es un estado del ser. El hombre dejó de caminar por un momento, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de la incertidumbre. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, ¿sería solo una parte de una verdad mucho más grande? ¿Estaba preparado para enfrentarse a algo que iba más allá de su entendimiento, más allá de sus recuerdos? La pregunta lo envolvía, pero también lo impulsaba, como un río que lo arrastraba hacia una corriente que no podía rechazar. El infinito no está fuera de ti, ni en un espacio lejano, dijo la voz nuevamente, y esta vez, el hombre sintió que las palabras se filtraban en lo más profundo de su ser, tocando las partes del que habían estado en silencio durante toda su existencia. El infinito se encuentra en la conexión entre todas las cosas. Es el lazo que une cada momento, cada ser, cada pensamiento. El infinito no es algo que puedes ver, sino algo que puedes llegar a sentir. Estás destinado a comprenderlo, porque eres una chispa del todo. El hombre cerró los ojos, sintiendo un temblor en su pecho. Las palabras parecían penetrar en su alma, como un torrente de luz que iluminaba las cavidades más oscuras de su conciencia. Él había estado buscando respuestas, buscando un significado en la vida, en la muerte, en la condena. Pero ahora entendía que lo que había estado buscando no era una respuesta sencilla, un sentido directo. Era algo mucho más vasto, la comprensión de que todo estaba conectado, que la existencia misma era un proceso continuo,
sin principio ni fin, y que el hombre era parte de ese proceso. Un destello de luz comenzó a brillar frente a él, más brillante que todo lo que había visto hasta ahora, pero al mismo tiempo, suave, cálido, como un sol distante pero cercano. La luz no era cegadora, sino un faro de comprensión, una invitación a lo desconocido, una promesa de verdad. Lo que estás viendo no es un final, sino un inicio, continuó la voz, y sus palabras parecían acariciar el aire. El infinito no es el final de tu ser, sino su verdadera naturaleza. Es en el infinito donde encontrarás tu propósito, donde todo lo que has vivido cobra sentido. Porque en lo infinito no hay muerte, ni separación. Solo hay unidad, solo hay continuidad. El hombre avanzó nuevamente, impulsado por una sensación de paz profunda. No estaba seguro de si las palabras de la voz eran una invitación, una verdad definitiva o simplemente una visión. Sin embargo, algo dentro de él sentía que, al menos por un momento, había tocado el principio de todo. La idea del infinito, que antes parecía tan abstracta, ahora parecía tener un rostro, una forma. No era un concepto lejano, sino una experiencia inmediata. Cada paso que daba parecía acercarlo más al centro de esa verdad. Con cada paso, la luz se expandía, y el hombre comenzó a sentir que todo lo que había sido y lo que sería formaba parte de una misma corriente, una corriente interminable que unía el pasado, el presente y el futuro en un único y eterno flujo. No había más juicios, ni condenas. Ya no había separación entre él y el resto del universo. Solo existía el ser, y ese ser estaba ahora en completa armonía con todo lo que lo rodeaba. Finalmente, cuando alcanzó el punto de la luz, comprendió algo que le había eludido durante toda su vida. Todo lo que había buscado, todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, era parte de algo mucho mayor, algo más allá de su entendimiento. No exists separation. No existía juicio. Solo había la continuidad infinita de lo que es, de lo que fue y de lo que será. El hombre no era más que una chispa en ese infinito, pero esa chispa era tan esencial como cualquier otra, tan única y tan conectada a todo. Él, como todo, era parte del flujo eterno del ser. Y al comprender esto, finalmente se liberó del peso de la condena, del juicio y del vacío. Este capítulo trata sobre la comprensión de la totalidad y la conexión del hombre con el infinito, con la unidad del universo. El hombre, al acercarse a la verdad, comienza a entender que la vida, la muerte, la condena y la redención son parte de un ciclo sin fin, y que su existencia es solo una chispa en el vasto mar del todo. En el infinito, encuentra la paz, el propósito y la comprensión que había estado buscando. Capítulo 10. La convergencia del tiempo. El hombre se encontraba de pie, pero ya no era un ser que se definiera por el peso de su cuerpo o la forma de su mente. Estaba flotando en un espacio donde no había distinción entre los momentos, donde el pasado y el futuro se disolvían en una única presencia. El tiempo, que había sido la medida de su vida, ya no existía. O, mejor dicho, no existía como lo había conocido. Todo había convergido en el ahora, una hora que abarcaba todo y que no podía ser comprendido por los límites de su experiencia humana. La luz que lo envolvía ya no era solo un faro lejano o una guía distante. Ahora, era parte de él, como si su cuerpo, su alma, todo lo que había sido, se hubiera disuelto en ella. Ya no había un yo que se aferrara a las fronteras de la existencia. Era como si, por fin, el hombre hubiera dejado de ser una individualidad separada y se hubiera convertido en una extensión del mismo universo, un eco de la eternidad. Mientras absorbía esta comprensión, el tiempo comenzó a aparecer de manera sutil, como si se deshiciera de sus cadenas y se presentara ante él en una forma diferente. Ya no fluía de la manera lineal que el hombre había conocido. El pasado, el presente y el futuro comenzaron a entrelazarse, a fusionarse en un único punto de existencia. Los momentos de su vida, los momentos de otros, los de la humanidad entera, todos se condensaban en este único ahora, que no estaba limitado por las reglas del tiempo. El hombre sintió una extraña sensación de ligereza, como si, al liberarse del tiempo lineal, su ser se hubiera expandido, alcanzando lugares que antes le eran impensables. Vio ante él escenas de su vida, pero ya no como recuerdos lineales. En este nuevo estado, los momentos de su existencia se proyectaban al mismo tiempo, como capas de un solo destino entrelazado. Vio su nacimiento, su juventud, su sufrimiento, sus fracasos, y, lo más sorprendente de todo, vio también el futuro, un futuro que aún no había vivido, pero que ya estaba allí, presente, esperando.
Los rostros de las personas que había conocido en su vida aparecieron ante él, pero ahora no eran recuerdos aislados. Eran partes de un tapiz común, hiladas unas con otras, interconectadas por los hilos invisibles del tiempo que ya no existía. Cada rostro, cada Gesto, cada palabra que había pronunciado o escuchado, ahora se encontraba suspendido en el mismo espacio, flotando juntos, como si todo fuera parte de una danza cósmica. El tiempo no es un enemigo, ni un amigo, dijo la voz, que ahora sonaba más cercana que nunca, pero también era el eco de todo lo que estaba ocurriendo en su interior. El tiempo es solo una ilusión que la mente crea para ordenar lo que, en esencia, es atemporal. El tiempo es un círculo, no una línea, y tú, en este momento, eres el centro de ese círculo. Todo lo que has vivido, todo lo que vivirás, está ocurriendo simultáneamente, como parte de un todo. El tiempo no fluye, solo se despliega. El hombre comenzó a comprender las palabras de la voz, pero algo aún le resultaba incomprensible. El tiempo se había desvanecido, y, sin embargo, todo parecía estar sucediendo a la vez. El sufrimiento que había sentido en el pasado ya no tenía peso. Las decisiones que había tomado, los caminos que había elegido, ahora no parecían ser más que opciones que se desvanecían en la bruma de lo que podía haber sido. El arrepentimiento, la culpa, incluso el deseo, ya no existían en este espacio eterno. De repente, una escena en particular emergió con una claridad desgarradora. Vio a su antiguo yo, ese hombre que había sido atrapado en la lucha de los días y las noches, el hombre que había experimentado el dolor, la alegría, la frustración y la esperanza. Vio sus propios ojos, mirándose en un reflejo distorsionado, buscando respuestas que nunca habían llegado. Ese hombre había estado tan perdido en la lucha por encontrar sentido, por hacer que el tiempo tuviera un propósito. Ahora, ese hombre parecía distante, irrelevante, como una sombra que ya no tenía poder sobre él. Había dejado de ser. El hombre que ahora era, el hombre que estaba ante la luz y la verdad, ya no era ese ser angustiado que había estado tan apegado a los límites de la existencia humana. Ya no sentía la necesidad de aferrarse al pasado, ni de anticipar el futuro. El hombre había dejado de estar atrapado en el flujo lineal de los días. Lo que ves, continuó la voz, es el reflejo de lo que siempre ha sido. El tiempo no es más que un concepto humano, pero, en realidad, todo está contenido en el ahora. El hombre que eras, el hombre que serás, todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres, ya han estado siempre aquí, en este punto. Este es el instante eterno. La convergencia del tiempo es la comprensión de que todo lo que fue y será es una única realidad, una realidad que no puede ser separada. El hombre experimentó una sensación de paz indescriptible. Ya no necesitaba entender. No necesitaba encontrar un significado. El significado estaba allí, en todo lo que lo rodeaba, y lo comprendió con una claridad absoluta. Las luchas de la vida, las preguntas sin respuesta, las metas que había perseguido, todo eso era solo una ilusión, una pequeña parte de algo mucho más grande. El tiempo ya no era su enemigo. Había sido liberado de las cadenas del tiempo, y, con ello, de la ansiedad, del miedo, de la desesperación. En este espacio, todo estaba bien. No había sufrimiento que pudiera tocarlo, ni error que pudiera condenarlo. El hombre entendió que, en la convergencia del tiempo, todos los momentos se unían y se convertían en uno solo. En este ahora, que era eterno, ya no importaba lo que había sido o lo que vendría. Solo existía el ser. Y así, al comprender que el tiempo ya no tenía dominio sobre él, el hombre experimentó una última revelación, la de la unidad de todo lo que es, fue y será. Al perderse en el todo, comprendió que su ser no era más que una manifestación de una existencia sin principio ni fin. Todo era uno. Y al ser parte de todo, ya no había más preguntas. Este capítulo aborda la comprensión profunda de que el tiempo, tal como lo conocemos, no es una línea recta, sino una totalidad en la que todo está interconectado. El hombre, al alcanzar este entendimiento, se libera de las limitaciones impuestas por el tiempo y experimenta la paz y la unidad con el universo. En este espacio de convergencia, las preguntas desaparecen, ya que todo se encuentra en su lugar, en un eterno ahora. Capítulo 11. El retorno a la materia. El hombre se encontraba suspendido en el vacío de la comprensión, tan ligero como la luz misma, tan vasto como el universo entero. Ya no existía la distinción entre él y el todo. En la eternidad,
Todo lo que había experimentado, vivido y entendido se amalgamaba en una sola conciencia, una conciencia sin límites. Pero, de repente, una suave vibración comenzó a envolverlo, como si todo lo que había alcanzado estuviera siendo recogido, destilado y proyectado de vuelta hacia un origen. Era como si el equilibrio, tan logrado en ese estado de eternidad, estuviera por ser deshecho. De alguna manera, algo lo estaba llamando, algo profundo que no pertenecía a la luz ni a la infinita expansión del todo. Esta vibración, aunque sutil, comenzó a hacerse más fuerte, más insistente, hasta que el hombre pudo distinguirla claramente. Era la vibración de la materia. Se sintió nuevamente atado a su cuerpo, como si un lazo invisible comenzara a tirarlo hacia abajo, hacia la tierra, hacia lo finito. Aunque había sido liberado de las cadenas del tiempo y de las fronteras del ser, algo en su interior, algo primordial, le exigía regresar. La voz, que había sido su guía a través de los momentos trascendentales, volvió a sonar, pero esta vez con un tono diferente, un tono que no era tan etéreo, sino más denso, más cercano, como si proviniera de las entrañas de la materia misma. El ciclo debe completarse, dijo la voz con suavidad. Lo que has experimentado no es un final, ni una escapatoria de la vida terrenal. Es solo el retorno al origen. El conocimiento sin la materia es incompleto. El alma debe entender lo que significa ser parte de la creación, en su forma más concreta. El espíritu debe regresar a la carne para que el todo, en su perfección, sea comprendido. Con esas palabras, la vibración se intensificó, y el hombre sintió como su ser comenzaba a comprimirse, como si la densidad de la materia lo estuviera reclamando. La sensación fue tan fuerte que, por un momento, casi pudo ver cómo las partículas de su cuerpo, que hasta ahora habían estado flotando, comenzaban a reunirse, a recomponerse, a reorganizarse en una forma tangible. La luz, que antes había sido todo lo que conocía, comenzó a desvanecerse poco a poco, dando paso a la oscuridad del espacio físico, a la substancia de la Tierra, al peso de los objetos materiales. Cada átomo, cada molécula, se fusionaba en su cuerpo, trayéndolo de vuelta a la realidad concreta. El hombre se sintió de nuevo atrapado en la dualidad del ser, entre lo espiritual y lo físico, entre lo eterno y lo temporal. Vas a ser llamado a la materia, continuó la voz, ahora más profunda, más terrenal. La carne es la casa de tu alma. No temas regresar. Es solo el siguiente paso de la evolución. Sin la materia, el alma no puede experimentar el mundo que has conocido. Es a través de lo físico que aprenderás a encontrar lo divino en lo cotidiano, lo eterno en lo efímero. De repente, el hombre sintió una presión sobre su pecho, y cuando abrió los ojos, ya no estaba rodeado de la infinita luz que había conocido. En su lugar, el aire era denso, frío, y el suelo bajo sus pies se sentía sólido, estable. La sensación de estar atrapado en un cuerpo material volvió con una intensidad que lo sorprendió. Pero, al mismo tiempo, no era un regreso aterrador, sino una integración, un retorno consciente a la vida física. El hombre comenzó a entender lo que la voz le había dicho. La experiencia espiritual, tan trascendental como había sido, no podía existir en el vacío. Para comprender el todo, no bastaba con despojarse de la carne, de lo tangible. Necesitaba regresar a la materia, a ese lugar físico que había dejado atrás. Solo allí, en el contacto con lo tangible, podría cumplir su propósito, solo allí podría comprender lo que significaba estar vivo. Ahora entiendes, dijo la voz, suavemente, como un susurro que se desvanecía en la brisa. El conocimiento es solo una mitad de la verdad. El otro es vivir en la realidad material, reconocer lo divino en lo mundano, lo eterno en lo pasajero. La vida no es un escape del cuerpo, sino un aprendizaje dentro de él. Ahora, el viaje comienza de nuevo. Pero no olvides lo que has aprendido. Lo que hay fuera de ti está dentro de ti. Lo eterno, lo divino, la unidad, todo lo encuentras en la materia. Solo a través de ella, a través de la experiencia, el alma alcanza la comprensión completa. En ese momento, el hombre respiró profundamente, y aunque ya sentía el peso de su cuerpo, de la realidad, comprendió que este era solo el inicio de un nuevo ciclo. Había cruzado los límites de lo humano, tocado lo divino, pero ahora debía regresar al mundo material con una nueva perspectiva. Ya no vería la vida de la misma manera. La materia, antes vista como algo pesado y finito, se convertía ahora en una forma de expresión, un medio para vivir lo eterno. En la quietud del momento,
el hombre vio cómo su vida material cobraba un nuevo significado. Ya no sería un ser atrapado en el dolor y el sufrimiento, ya no sería un esclavo del tiempo o del cuerpo. La vida era un camino para descubrir la verdad que había tocado en su ser más profundo. Y, en esa realidad terrenal, también habría espacio para la luz que había experimentado. De repente, su cuerpo, ahora más consciente de sí mismo, se sentó. La percepción que tenía de su entorno había cambiado. El aire, el suelo, las estrellas en el cielo, todo parecía estar impregnado con una vibración nueva. Y mientras respiraba, comprendió, todo era divino. Todo era uno. No solo en la luz infinita que había tocado antes, sino también aquí, en la materia misma, en la vida cotidiana. El hombre entendió finalmente lo que significaba ser completo, integrar lo físico con lo espiritual, lo material con lo eterno. Y mientras miraba las estrellas en el cielo, ya no eran solo puntos de luz lejanos. Eran ecos de lo que él había tocado. Lo eterno estaba en todas partes. Y así, comenzó su verdadera misión, al regresar al mundo con los ojos nuevos, con la comprensión plena de que la vida, en todas sus formas, era sagrada. Este capítulo aborda el retorno del hombre al mundo físico, donde integra su experiencia espiritual con la realidad material. La voz le revela que la materia no es una limitación, sino una forma de expresión y aprendizaje para el alma. El hombre ahora comprende que la divinidad y la eternidad se encuentran tanto en el espacio espiritual como en el terreno físico, y que su misión es vivir en armonía con ambos. Capítulo 12. El encuentro con el mundo de los vivos. El hombre, ahora profundamente consciente de su existencia material, se encontraba en el umbral de un mundo que antes veía como algo ordinario, incluso trivial. Pero ahora, al regresar a la materia, todo parecía nuevo, transformado, impregnado de una esencia que antes le era desconocida. Lo que antes era cotidiano, mundano, ahora irradiaba una energía que lo conectaba con la vastedad del cosmos. La luz del sol, el canto de los pájaros, el murmullo del viento, todo parecía susurrarle secretos de la vida misma. Sin embargo, a pesar de esta nueva visión, algo dentro de él le decía que el regreso no era completo. No solo había regresado a su cuerpo, sino también al mundo de los vivos, un lugar donde el sufrimiento, la lucha y la contradicción eran parte de la experiencia humana. En su mente, surgió la pregunta inevitable: ¿cómo podía mantener esta comprensión de la eternidad, de la unidad, mientras se encontraba en un mundo tan fragmentado, tan limitado? Mientras caminaba entre los árboles, observó cómo la gente a su alrededor parecía sumida en la rutina diaria, atrapada en sus propias preocupaciones, en sus propios deseos y temores. Los rostros de los transeúntes pasaban junto a él, y aunque sus cuerpos eran tan reales, tan físicos, él percibía algo más allá de lo visible. Vio que las personas no solo estaban luchando contra las demandas del mundo material, sino que también estaban desconectadas de la verdad esencial, de la comprensión que él había tocado. La mayoría de ellos no se daban cuenta de que el tiempo y la materia eran solo ilusiones que los mantenían atrapados en la separación. Sin embargo, no sentía desdén por ellos. En su corazón, comprendía que la desconexión era una parte necesaria del viaje humano. La lucha, el sufrimiento, las dudas y las alegrías eran solo manifestaciones de lo que debía ser comprendido y trascendido. Así como él había atravesado ese mismo camino de ignorancia y sufrimiento, las personas a su alrededor también estaban en su propio viaje, buscando algo que ni siquiera sabían que buscaban. El hombre comprendió que no debía juzgar, sino ser testigo de su dolor, su búsqueda, con compasión. De repente, una figura conocida apareció en su camino. Era un hombre mayor, uno que había sido un amigo cercano en su vida anterior, antes de la revelación, antes de la disolución del tiempo y la materia. Este amigo, al igual que los demás, parecía atrapado en el mismo ciclo de preocupaciones cotidianas. Pero al ver al hombre, sus ojos se iluminaron brevemente, como si algo dentro de él reconociera al ser que había sido, y que ahora era completamente diferente. «¿Qué te ha pasado?», preguntó su amigo, mirando con asombro al hombre que había sido su compañero en el pasado. «Pareces cambiado. Como si hubieras encontrado algo más allá de lo que conocemos». El hombre sonrió suavemente, sintiendo una oleada de amor y comprensión por este ser que había compartido su vida. Sin embargo, no encontraba las palabras exactas para explicar lo que había experimentado. No había un lenguaje humano que pudiera describir completamente lo que él había tocado, lo que ahora sabía. «Lo que he encontrado», dijo,
Es algo que no se puede describir con palabras. Es algo que está más allá de la percepción. Es la verdad que se encuentra en todo, incluso en lo que no entendemos. Todo lo que buscábamos, todo lo que temíamos, es solo una ilusión. Pero también es una parte del todo. El sufrimiento, el amor, la vida, la muerte, todos son solo caras de la misma moneda. Su amigo lo miró, confundido, pero al mismo tiempo, un atisbo de reconocimiento se reflejó en sus ojos. El hombre se dio cuenta de que, aunque las palabras no podían transmitir completamente lo que había vivido, había algo en su ser que resonaba con su amigo. Algo en la energía de su presencia, algo en la forma en que su alma ahora se expresaba, que tocaba la conciencia de los demás. La conexión humana, pensó, es una manifestación de la conexión universal. Cada ser humano, cada alma, lleva dentro de sí el reflejo de la totalidad. ¿Es eso lo que has encontrado?, preguntó su amigo, ahora más intrigado, pero también cauteloso. La verdad que dicen los sabios, que se encuentra fuera de nosotros y dentro de nosotros al mismo tiempo. El hombre asintió lentamente. Sí. La verdad está en todas partes. Está en lo que vemos y en lo que no vemos. Está en el cielo y en la tierra, en el aire que respiramos, en la sangre que corre por nuestras venas. No hay nada separado. Todo está interconectado. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si el peso de esas palabras se deshiciera lentamente, dejando espacio para una comprensión más profunda. El hombre comprendió que su presencia, su conciencia expandida, podía ser una semilla de cambio para aquellos que lo rodeaban. No podía forzar la comprensión en nadie, pero podía ser testigo de su proceso, ofrecer un espacio de compasión y aceptación, sin expectativas. Mientras se despedía de su amigo, sintió una sensación de paz que lo envolvía. Sabía que su camino no era un camino de separación, sino un camino de integración. Su regreso al mundo de los vivos no significaba regresar al sufrimiento o a la lucha constante. Era un regreso con una nueva visión, una visión que le permitía ver la totalidad en cada parte, lo eterno en lo efímero, la unidad en la multiplicidad. El hombre continuó su camino, observando a las personas que pasaban a su lado. Vio en cada rostro una historia, una lucha, un deseo, pero también vio algo más. Vio que, aunque muchos aún vivían atrapados en la ilusión de la separación, había un hilo invisible que los unía a todos, un hilo de conciencia que los conectaba al todo. El hombre entendió que su misión no era cambiar el mundo, sino ser un reflejo de lo que había descubierto, ofrecer un ejemplo de lo que significa vivir plenamente en la materia, mientras se mantiene consciente de lo eterno. Este capítulo refleja el retorno del hombre al mundo físico, donde se enfrenta a la vida cotidiana y se encuentra con aquellos que aún no han experimentado la misma comprensión profunda. A través de su encuentro con un amigo del pasado, el hombre entiende que su misión no es imponer su verdad, sino ser un reflejo de ella, ofreciendo compasión y comprensión a aquellos que aún están en su propio camino hacia la revelación. Capítulo 13. El rostro del dolor. El hombre caminaba por las calles del mundo material, en un paisaje lleno de rostros que se cruzaban con él, rostros que no podían ocultar la pesada carga de su existencia. Cada uno de ellos parecía llevar una historia en sus ojos, pero ninguna de esas historias estaba escrita en palabras, sino en los pliegues de la piel, en la mirada vacía o en el gesto tenso de quienes pasaban por su lado. El hombre sentía la energía de cada ser, una vibración que, aunque invisible, se hacía palpable, como un eco de sufrimiento y deseo que lo rodeaba por completo. Nunca antes había estado tan consciente del dolor humano, no solo en su forma más evidente, el sufrimiento físico o la enfermedad, sino en su forma más insidiosa, la desesperanza, la lucha constante, el vacío existencial que se apoderaba de las almas sin que ellas siquiera lo reconocieran. En cada rostro veía reflejada la misma pregunta que lo había acompañado en su propio viaje. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? En medio de esa multitud de seres cargados de sufrimiento, el hombre sintió una profunda compasión. Ya no veía a los demás como simples seres atrapados en sus cuerpos o en sus mentes. Los veía como manifestaciones de una verdad común, como fragmentos de una misma alma. Era como si el dolor de cada uno de ellos fuera el dolor de todo el universo, un dolor que resonaba dentro de él y que lo conectaba con cada ser vivo. La separación entre él y los demás ya no existía, solo permanecía la unidad que se manifestaba a través del sufrimiento compartido. En su camino, se detuvo frente a una pequeña plaza. En el centro, había una mujer sentada en una esquina, completamente sola.
Su rostro estaba marcado por la tristeza, y su postura reflejaba una angustia profunda. Las lágrimas caían lentamente de sus ojos, como si el peso de su dolor fuera demasiado grande para ser soportado por un solo ser. El hombre se acercó a ella, no con la intención de ofrecer consuelo inmediato, sino con el deseo de comprender. Sabía que no podía sanar el dolor ajeno, pero sí podía estar presente, ser testigo del sufrimiento sin juzgarlo, sin tratar de huir de él. Se sentó junto a la mujer, sin pronunciar una palabra, pero su presencia era lo suficientemente poderosa como para que ella sintiera que no estaba sola. La mujer levantó la vista lentamente, como si recién se hubiera dado cuenta de que alguien estaba allí, pero no pareció sorprendida ni alterada. En sus ojos había una aceptación. Silenciosa, como si, de alguna manera, ella ya supiera que la vida era un campo de dolor y que la única forma de lidiar con él era aceptarlo sin resistencia. Después de un largo silencio, la mujer habló, su voz quebrada por el peso de sus pensamientos. «El dolor no se va, ¿verdad?», dijo, mirando al hombre con una expresión de desesperanza. «Parece que es lo único que queda, lo único que nunca me abandona. Es como si cada día fuera una batalla en la que siempre pierdo». El hombre la miró fijamente, sin apresurarse a responder. La comprensión llegaba a él en olas, una comprensión que no se expresaba en palabras, sino en la profunda resonancia con el sufrimiento que ella compartía. Sabía que la mujer estaba atrapada en la ilusión de que el dolor era lo único real, lo único constante. Pero él también sabía que el dolor, aunque eterno en su manifestación, no era el final de la historia. «El dolor forma parte de la vida», respondió él finalmente, con una calma que emanaba de lo más profundo de su ser. «Es inevitable, sí. Pero lo que no vemos es que el dolor no es todo lo que somos. Es solo una faceta de la experiencia. A través del dolor, nos enfrentamos a nuestra fragilidad, pero también nos enfrentamos a nuestra fortaleza. La vida es una sucesión de momentos, y aunque el dolor esté presente, también lo está la paz. Pero para verlo, primero debemos mirar más allá de la superficie». La mujer no respondió de inmediato. En su rostro se reflejaba una mezcla de escepticismo y curiosidad, como si esas palabras, aunque sencillas, fueran demasiado profundas para ser asimiladas de inmediato. El hombre sabía que no podía esperar que comprendiera todo en ese momento. Su misión no era ofrecer una solución inmediata al sufrimiento, sino dar espacio para que ella misma comenzara a ver más allá del dolor. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó ella, con un atisbo de incredulidad. «¿Cómo puedes mirar el dolor y decir que hay paz en él? Yo no veo nada más que la oscuridad». El hombre cerró los ojos por un momento, reconociendo la profundidad del dolor que la mujer sentía. No le ofreció respuestas rápidas ni soluciones vacías, porque sabía que las palabras no siempre son suficientes. En cambio, le ofreció su presencia, su atención plena. Sabía que el primer paso para sanar era poder estar presente en el dolor sin tratar de rechazarlo ni de escaparse de él. Porque el dolor no es algo que se pueda erradicar de un solo golpe, sino algo que debe ser acogido, integrado, vivido. «El dolor no es nuestro enemigo», dijo suavemente, con una sabiduría que surgía de una experiencia más allá de las palabras. «Es una llamada a la transformación. Cuando dejamos de huir de él, cuando lo aceptamos como parte de nuestro viaje, podemos comenzar a comprender lo que está más allá de él. Y es ahí donde reside la paz». La mujer lo miró fijamente, y por un breve momento, el hombre vio un destello de comprensión en sus ojos, como si una pequeña chispa de luz hubiera atravesado la oscuridad que la envolvía. Pero no insistió más. Sabía que el proceso era largo y que la verdadera comprensión llegaría cuando estuviera lista para recibirla. Después de un largo silencio, ella se levantó lentamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «Gracias», dijo, sin más palabras, antes de alejarse. No sabía si esas palabras traerían un cambio inmediato a su vida, pero el hombre comprendió que había hecho lo que debía hacer, estar presente, sin intentar cambiar nada, solo ofrecer un espacio para la reflexión, para el despertar. El hombre continuó su camino, consciente del profundo impacto que el sufrimiento humano podía tener en su propio ser. No lo veía ya como algo ajeno, como algo que debía evitar. En lugar de eso, se dio cuenta de que el dolor era parte integral de la vida, una energía que debía ser abrazada y entendida. Y aunque el sufrimiento nunca desaparecería por completo, en su aceptación y comprensión, el hombre sabía que se encontraba más cerca de la paz que había buscado toda su vida.
Este capítulo profundiza en la confrontación del hombre con el sufrimiento humano y su capacidad para ver el dolor no como un enemigo, sino como una parte integral del proceso de la vida. A través del encuentro con la mujer, el hombre entiende que el dolor puede ser un camino hacia la transformación, y que la verdadera paz no se encuentra al escapar del sufrimiento, sino al aceptar y comprender lo que es. Capítulo 14. El silencio interior. El hombre caminaba ahora con más ligereza, como si algo en su ser hubiera cambiado. La carga que antes sentía en su pecho había comenzado a disolverse, y el mundo que lo rodeaba ya no parecía tan denso ni tan difícil de atravesar. A medida que avanzaba por la ciudad, observaba a las personas con una calma profunda, como si cada una de ellas fuera una nota en una sinfonía que él ya comenzaba a comprender. Había aprendido que el sufrimiento, aunque inevitable, no definía la esencia de la vida. Había aprendido a ver el dolor como algo transitorio, como una sombra que se disuelve cuando la luz de la comprensión lo ilumina. Sin embargo, había una constante en su ser que ahora lo llamaba el silencio. El silencio interior, ese espacio vasto y profundo que no se ve con los ojos, pero que se siente con cada fibra del alma. Una tarde, mientras paseaba por un parque, se sentó en una banca solitaria, rodeado por el murmullo del viento y el canto distante de los pájaros. El parque estaba relativamente vacío, y la quietud del lugar ofrecía un refugio en medio del ajetreo de la ciudad. Se recostó ligeramente en el respaldo de la banca, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de todo lo que era y de todo lo que nunca podría ser expresado con palabras. Era un silencio profundo, el tipo de silencio que existe más allá de los pensamientos y las emociones, más allá de las preocupaciones y los deseos. Un silencio que lo conectaba con lo esencial, con la verdad que se encuentra en lo profundo del ser, un espacio donde el ego se disuelve y solo queda lo absoluto. En ese silencio, se sintió en paz. No había nada que temer, ni nada que esperar. No había sufrimiento ni alegría que pudiera perturbar ese estado de profunda serenidad. Era como si se hubiera fundido con el universo, como si fuera una parte integral de todo lo que existía. Las fronteras entre él y el mundo desaparecían, y solo quedaba la unidad, la totalidad. El hombre comprendió que el silencio interior no era algo que se pudiera forzar ni buscar con afán. No era una meta, sino una condición natural del ser, algo que solo emerge cuando el ruido del mundo y los pensamientos del ego se disuelven. Este silencio no estaba fuera de él, sino dentro, en lo más profundo de su ser. Y para acceder a él, solo necesitaba estar presente, sin distracciones, sin expectativas, sin deseos. A medida que se sumergía más en este espacio de silencio, el hombre comenzó a ver algo que no había percibido antes. Todo lo que había experimentado, todo el sufrimiento, la confusión, la búsqueda de sentido, habían sido parte de un proceso que lo había llevado hasta este momento. Sin el dolor, sin la lucha, no habría llegado a conocer este silencio, a comprender la paz que surgía de la aceptación total del momento presente. Al abrir los ojos, la ciudad seguía ahí, pero ya no la veía con los mismos ojos. Los edificios, las calles, las personas que caminaban rápidamente a su alrededor, todo parecía parte de un gran flujo, una danza interminable de existencia. Ya no sentía la necesidad de cambiar nada. Ya no sentía la necesidad de controlar su entorno ni de huir de él. La aceptación del momento presente lo había liberado de la constante búsqueda. Entonces, algo más comenzó a tomar forma en su interior. Era una sensación tenue, pero poderosa, como una chispa que se encendía lentamente en su pecho. Era la comprensión de que el silencio no solo era una herramienta para la paz interior, sino también un canal a través del cual fluía la sabiduría. En ese silencio, todas las respuestas que había buscado se revelaban, no de manera intelectual, sino en una comprensión directa e inmediata, como si el silencio fuera la mente misma del universo. Era como si las preguntas que antes lo atormentaban, como el sentido de la vida, el sufrimiento, la muerte, ya no fueran necesarias. Las respuestas no se encontraban en las palabras, sino en la quietud de la conciencia misma. Y en ese estado, el hombre entendió que no importaba lo que sucediera en el mundo exterior. Lo único que importaba era estar en armonía con lo que es, con la verdad inmutable que se encuentra detrás de las apariencias. El tiempo parecía diluirse mientras permanecía allí, en ese estado de contemplación profunda. Ya no había pasado ni futuro, solo el eterno presente que se desplegaba en todo su esplendor. El hombre no pensaba en lo que había dejado atrás ni en lo que vendría. Solo existía,
como una hoja flotando en un río que fluye, completamente en paz con el flujo de la vida. Finalmente, después de un tiempo que parecía no tener medida, se levantó de la banca, sintiendo una ligereza en su ser, como si el peso de las preocupaciones y los miedos se hubiera desvanecido. La vida seguía, el mundo seguía su curso, pero él ya no estaba atrapado en su vorágine. El hombre había encontrado algo que no podía perder: el silencio interior, el refugio eterno donde todo lo que es esencial se revela, más allá del ruido y el caos del mundo exterior. Al caminar nuevamente por las calles, su mirada era serena, pero llena de una comprensión profunda. No necesitaba palabras para expresar lo que había experimentado, porque su presencia misma lo decía todo. Sabía que, aunque las personas a su alrededor seguirían atrapadas en sus propios pensamientos y emociones, él podía estar presente para ellos, sin necesidad de intervenir. Su paz era un reflejo de la paz universal, y en su silencio, su vida comenzaba a ser una lección viva para aquellos que estaban dispuestos a escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Este capítulo explora el momento en que el hombre encuentra el silencio interior, un espacio de profunda paz y comprensión. A través de la experiencia del silencio, el hombre no solo se conecta consigo mismo, sino también con la verdad universal, entendiendo que el sufrimiento y el ruido exterior solo existen en la medida en que les damos espacio en nuestra mente. En el silencio, él descubre la sabiduría que trasciende todas las preguntas, y la paz que surge de vivir plenamente en el momento presente. Capítulo 15. La liberación del ser. El hombre había recorrido un largo camino, un camino de sufrimiento, revelación y comprensión. Había atravesado la oscuridad, había tocado la luz, y había aprendido a ver más allá de las apariencias. Ahora, después de todo lo vivido, se encontraba de nuevo ante una encrucijada, pero no una encrucijada común, sino una que solo podía ser comprendida por aquellos que han tocado el fondo de su ser. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando el mundo con una luz dorada, suave y tranquila. El hombre caminaba por un sendero que conocía bien, pero que ahora se presentaba ante él con una claridad nueva. La misma ciudad, las mismas calles, los mismos rostros, pero todo se veía diferente. Todo estaba impregnado de una verdad que solo se puede reconocer cuando se ha liberado de la prisión de la mente, de las expectativas y del ego. Había aprendido que la vida no es algo que se pueda controlar ni poseer. La existencia no es un objeto, ni un logro, ni un premio. La vida simplemente es, y esa simpleza era lo que le daba su profundidad. En su recorrido por el mundo físico y en sus interacciones con los demás, había aprendido a soltar. Soltar el miedo, soltar el deseo de control, soltar la necesidad de ser alguien o de hacer algo especial. La liberación no era algo que se pudiera alcanzar, sino algo que se debía reconocer como ya presente en cada momento. Se detuvo frente a un árbol, un roble viejo y majestuoso que se erguía en el centro de una pequeña plaza. Durante su vida, siempre había visto a ese árbol como una simple parte del paisaje, algo estático e insignificante. Pero ahora, al mirarlo, el árbol se convirtió en algo mucho más grande. Era un reflejo de su propio proceso, de la vida que brota, crece, sufre, y se disuelve para luego dar lugar a algo nuevo. El árbol, con sus raíces profundas y sus ramas extendidas hacia el cielo, era un símbolo perfecto de la unidad de la existencia. El hombre sonrió, reconociendo que, al igual que el árbol, él también era parte de un todo. Las raíces que lo conectaban a la tierra representaban todo lo que había vivido, sus luchas, sus caídas, sus errores, sus aprendizajes. Y las ramas que se extendían hacia el cielo representaban la comprensión, la paz, la libertad que ahora alcanzaba. No era más que una manifestación de la totalidad, un ser que experimentaba la vida, pero que nunca había sido separado de la vida misma. Poco a poco, una sensación de profunda tranquilidad comenzó a llenar su ser. Sabía que ya no había nada más que buscar, nada que encontrar. Ya no quedaban preguntas, porque las respuestas no se encontraban en el exterior, ni siquiera en el interior. Las respuestas, si es que se podían llamar respuestas, eran la experiencia misma. El hombre ya no era alguien que viviera buscando algo, sino alguien que simplemente estaba siendo, en el más puro sentido de la palabra. Entonces, en ese instante, comprendió la última lección: la liberación no es un destino, sino un despertar. Es un estado de conciencia que se revela cuando dejamos ir todo lo que pensábamos que éramos y todo lo que creíamos que necesitábamos. La verdadera libertad no se encuentra en las cosas materiales, ni en las experiencias externas.
Se encuentra en la aceptación radical de lo que es, en la rendición total al flujo de la vida. No era necesario estar en un lugar especial, ni alcanzar un estado de perfección. La liberación es la rendición a lo que es, tal y como es, sin juicio, sin resistencia. Al aceptar la impermanencia, al ver la belleza en la transitoriedad, al abrazar lo efímero con el mismo amor con el que abrazamos lo eterno, encontramos la paz que hemos estado buscando toda nuestra vida. El hombre levantó la vista al cielo. El sol ya se estaba escondiendo detrás de las montañas, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y morados. Se sintió uno con el paisaje, con la tierra, con las estrellas que comenzaban a asomarse en el vasto cielo. Ya no había separación entre él y el mundo que lo rodeaba. Todo era uno, todo era vida. Se sentó en el césped junto al roble, dejando que la frescura de la tierra lo envolviera. Cerró los ojos y permitió que su ser se fundiera con el sonido del viento, con el crujir de las hojas, con el susurro del universo que hablaba sin palabras. No había nada más que hacer, ni nada más que ser. Él ya era lo que siempre había sido, una manifestación de la vida misma, sin forma y sin límite, sin principio ni fin. La liberación no era algo que él había alcanzado, sino algo que había recordado. Recordó quién era antes de que se le impusieran las capas del ego, del miedo y del deseo. Recordó la verdad que siempre había estado dentro de él, oculta solo por la ilusión de la separación. Ya no necesitaba buscar, porque ya era. La paz, la sabiduría, la comprensión, todo ya estaba allí, en su ser más profundo. El hombre sonrió por última vez, no con una sonrisa de logro, sino con una sonrisa de aceptación, de amor incondicional hacia sí mismo y hacia todo lo que le rodeaba. Se levantó lentamente, mirando una última vez el roble que había sido testigo de su transformación. Y, con el corazón ligero y libre, comenzó a caminar, sabiendo que el viaje no había terminado, sino que simplemente había cambiado de forma. Ya no era el hombre que había sido antes. Había trascendido su identidad, y ahora caminaba como el ser esencial que siempre fue, uno con el todo. Este capítulo final refleja la culminación del viaje del hombre, donde finalmente alcanza la liberación del ser. A través de la aceptación de la vida tal como es, sin apego ni resistencia, él recuerda su naturaleza esencial y se libera de las limitaciones del ego y del sufrimiento. La liberación no es un estado que se alcanza, sino un despertar a la verdad que siempre ha estado presente dentro de él. El hombre ya no busca respuestas, sino que se funde con la totalidad de la vida, experimentando la paz y la libertad que surgen al estar plenamente presente en el momento. Este capítulo cierra el ciclo de su viaje, simbolizando la unidad, la paz y la comprensión profunda de la vida. Y con este último capítulo, concluimos la fascinante travesía de Dais Irae de Leonid Andreyev. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Tu apoyo es esencial para seguir trayéndote las mejores historias. Gracias por escuchar y hasta la próxima aventura literaria.